Hola, esto es divulgaciontotal.com. Hoy es 22 de noviembre del 2024 y vamos a responder unas preguntas que me pasó Ileana de algunos de los comentarios que ustedes mismos nos hacen. La pregunta, el comentario era respecto a la historia real sobre la separación de familias, si Trump separó a las familias, etcétera, etcétera. Si uno busca en Google, obviamente la respuesta o los resultados de la búsqueda en Google siempre van a ser que Trump separó a las familias con una orden ejecutiva en el año 2018. Y esto es totalmente falso. Es mentira. Para hablar de la separación de familias, tendríamos que hablar de por qué se, entre comillas, separan a las familias cuando cruzan ilegalmente la frontera sur de los Estados Unidos, ¿no? Adultos con niños. Esa es la gran pregunta. Entonces, ¿qué hizo Donald Trump en el 2018? En realidad, en el 2018, firmó una orden ejecutiva no para separar a las familias, sino más bien para aclarar que las familias deberían estar juntas, adultos con niños, mientras a los adultos se les procesa judicialmente por haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos. Es lo contrario. Pero como siempre, los medios de noticias falsas dicen que Trump separó a las familias. No, y esto no viene de la orden ejecutiva 13841 de Donald Trump del 20 de junio del 2018. Esto viene de antes. Los medios masivos de comunicación mintieron a la gente diciendo que la política de cero tolerancia y enjuiciamiento de Donald Trump, que implementó desde el inicio de su primer gobierno, separaba a las familias. Y esto no es cierto. Esta ley, la ley de inmigración que ningún presidente hacía cumplir, viene en realidad de 1952. Esta es una ley que se llama Ley de Inmigración y Nacionalidad. Immigration and Nationality Act en inglés, ¿no? Fue promulgada el 27 de junio de 1952, firmada por el presidente Harry Truman. ¿Ok? De ahí viene muchas de las leyes de inmigración y de nacionalidad de los Estados Unidos vienen desde 1952. ¿Y qué era la política de cero tolerancia de Trump? Era que se debería enjuiciar a los que entran ilegalmente a los Estados Unidos, se debería revisar o vetar a las personas que entraban, especialmente los que entraban con niños, ¿no? Diciendo que eran sus hijos. Y mientras ese proceso judicial corría, se separaba a los niños de los adultos desde siempre, no desde Trump. ¿Por qué? Porque así estaba hecha la ley por el Congreso desde 1952. ¿Por qué? Porque tenían que revisar las autoridades de inmigración si de verdad esos niños eran hijos de esos adultos. Para empezar, muchos niños estuvieron llegando a la frontera solos. Yo no sé de cuándo acá un padre puede enviar solo a su hijo a cruzar el desierto, ¿no? Pero supongamos que llegan un adulto con un niño y consideremos niño desde 0 años de edad hasta los 17 años de edad. Deberíamos considerarlo, ¿no? Hasta los adolescentes, ¿no? ¿Qué pasa si ese adulto en realidad no está relacionado con ese niño? ¿Qué pasa si es un coyote que está tratando de hacer pasar
a ese niño porque le han pagado para hacer pasar al niño. ¿Qué pasa si es un traficante de menores de edad que está llevando al niño o niña a una vida de esclavitud? Por eso los separaban. Y la ley dice eso desde 1952. ¿Y qué hizo Donald Trump en su orden ejecutiva? Lo que hizo fue revertir lo que dice un acuerdo, bueno, lo que decía, creo que hasta ahora está en vigencia, que ni siquiera es una ley, es simplemente un acuerdo un acuerdo que se llama el Acuerdo Flores, le llaman el denominado Acuerdo Flores, ¿ok? El Flores Settlement le llaman en inglés, ¿no? ¿Qué cosa es ese Flores Settlement? Que es un acuerdo prejudicial nada más entre una organización activista supuestamente por los inmigrantes y el gobierno, ¿no? El Acuerdo Flores es un acuerdo legal de 1997 que surgió de un caso judicial entre Flores versus Reno. Estableció estándares nacionales para la detención, el tratamiento, la liberación y el alojamiento de menores de edad bajo custodia de las autoridades de inmigración. Los puntos claves del Acuerdo Flores eran, con respecto al propósito y sus disposiciones, es que estaba diseñado para garantizar que los menores de edad detenidos bajo custodia de inmigración sean tratados con dignidad, respeto y especial consideración por su vulnerabilidad, obvia vulnerabilidad, ¿no? Y el acuerdo judicial, o prejudicial deberíamos decir, porque no es una ley siquiera, mandaba a que los menores de edad sean liberados de la custodia de las autoridades de inmigración sin demora innecesaria y entregados a un padre, tutor legal, pariente adulto o a un programa autorizado dispuesto a aceptar la custodia. ¿Se dan cuenta lo que estaban haciendo, lo que hace este Acuerdo Flores, que creo que hasta ahora está vigente? ¿Cómo podemos tener la certeza de que cuando ese menor de edad es entregado a un custodio sea de verdad una persona que lo va a cuidar y no alguien que lo va a esclavizar, lo va a poner a mano de obra forzada o lo va a poner en una red de tráfico sexual? ¿Cómo podemos saber eso? No hay manera. Y eso es lo que ha estado, a propósito, eso es lo que la semana pasada nada más el secretario de Salud y Servicios Humanos lo pusieron a la parrilla en una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos y lo han estado criticando muchos congresistas debido a que no han estado haciendo las revisiones suficientes como para asegurarse que los menores de edad sean entregados a un custodio que de verdad los vaya a cuidar, y de esa manera varios menores de edad han acabado incluso bajo custodia de miembros de las pandillas MS-13, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? El famoso Acuerdo Judicial Flores es a todas luces una manera en que los traficantes de menores de edad pueden aprovecharse de ellos, ¿no? Sobre condiciones de detención, el Acuerdo Flores decía que los menores detenidos deben recibir la atención adecuada, que incluye comida, agua, atención médica y educación, entre otros servicios. También limitaba el tiempo, limitaba el tiempo que los niños pueden estar detenidos a 20 días, si no son entregados a un tutor o a un patrocinador. Es decir, incluso apuraban para que los soltaran. ¿Y dónde acababa ese menor de edad? Este Acuerdo Flores fue firmado por la administración Clinton. ¿Se dan cuenta? ¿No? Más red flags, más alarmas se prenden con esto. En concreto, se acordó bajo la supervisión de la fiscal general en ese momento, Janet Reno, y de ahí el nombre del caso, Flores versus Reno.
El caso comenzó en 1985 cuando Carlos Holguín, un abogado de inmigración, presentó una demanda en nombre de una niña salvadoreña de 15 años llamada Jenny Flores, que había sido detenida tras entrar en Estados Unidos sin documentación. La demanda cuestionaba las condiciones en las que el Servicio de Migración y Naturalización, en ese momento el INS, detenía a los niños inmigrantes. A lo largo de los años, el Acuerdo Flores ha sido objeto de numerosas batallas legales, especialmente en relación con su aplicación a los niños acompañados de sus padres o tutores. Las administraciones posteriores han intentado modificar o rescindir partes del acuerdo, incluidas importantes impugnaciones durante la administración Trump, que pretendía permitir periodos de detención familiar más largos. ¿Se dan cuenta? Es decir, Trump quería que las familias estén unidas, pero siempre y cuando fueran de verdad familias, no que sean adultos que no tenían nada de relación con esos menores de edad y quién sabe, los estaban traficando quizás, ¿no? Sin embargo, los tribunales en general han defendido los principios del acuerdo, claro, porque seguramente los traficantes de seres humanos son los que defienden ese acuerdo. Si bien el presidente Bill Clinton estaba en el cargo cuando se promulgó el acuerdo, cabe señalar que ningún presidente promulga un acuerdo judicial de la misma forma en que firmaría una ley hecha por el Congreso. Y esta es otra cosa que la gente no entiende. Un presidente o un juez no pueden hacer leyes, las tiene que hacer el Congreso. Y el Congreso de los Estados Unidos se sienta en sus manos y no hace absolutamente nada. El Congreso de los Estados Unidos se pasó 4 años tratando de sacar a Donald Trump de la presidencia, de acusarlo de ser agente de Rusia, etcétera, etcétera. Y no hizo absolutamente nada por mejorar las condiciones de los detenidos que cruzan la frontera y más bien seguir facilitando que los traficantes de seres humanos y en especial de menores de edad sigan con el tráfico. Ese acuerdo, es increíble que ese acuerdo Flores, así llamado, siga siendo un documento fundamental en la política de migración de Estados Unidos. Que es un acuerdo, pues, judicial. Es como quien dice, yo arreglo antes de ir a la corte, yo arreglo con estos y ya, pues, con eso resuelvo el asunto, ¿no? Y continúo con mi tráfico humano. Bueno, para ir ya básicamente a la orden ejecutiva que firmó Trump el 20 de junio del 2018 específicamente, orden ejecutiva 13841. En la sección 1 decía lo siguiente. Decía, la política de esta administración es hacer cumplir rigurosamente nuestras leyes de inmigración. Según nuestras leyes, la única forma legal de que un extranjero ingrese a este país es a través de un puerto de entrada designado en el momento apropiado. Cuando un extranjero ingresa o intenta ingresar al país en cualquier otro lugar, por cualquier otro lugar, ha cometido al menos el delito de ingreso indebido y está sujeto a una multa o prisión según la sección 1325A del título 8 del Código de los Estados Unidos. Esta administración, la administración Trump, iniciará procedimientos para hacer cumplir esta y otras disposiciones penales de la Ley de Inmigración y Nacionalidad hasta que el Congreso ordene lo contrario. ¿Se dan cuenta? Lo que hizo Donald Trump es hacer cumplir la ley, lo que ningún otro presidente ni ningún otro Congreso hizo antes, ¿no? Hasta que el Congreso, dice bien claro, ordene lo contrario. También es política, continúa la orden ejecutiva, de esta administración mantener la unidad familiar, ojo, incluso deteniendo juntas a familias extranjeras cuando sea apropiado y coherente con la ley y los recursos disponibles. Además agrega, es lamentable que la inacción del Congreso y las órdenes judiciales hayan puesto a la administración Trump en la posición de separar a las familias extranjeras para hacer cumplir la ley de manera efectiva, es decir, para que no haya tráfico de menores de edad, ¿no? La sección 3 dice lo siguiente. Política de detención temporal para familias que ingresan ilegalmente a este país. El secretario de Seguridad Nacional, en la medida en que lo permita la ley y sujeto a disponibilidad de asignaciones, mantendrá
la custodia de las familias extranjeras mientras esté tramitando cualquier proceso penal por ingreso indebido o inmigración que involucre a sus miembros. Sin embargo, el secretario no detendrá a una familia extranjera junta cuando exista la preocupación de que la detención de un niño extranjero con su padre extranjero represente un riesgo para el bienestar del niño. Bueno, puede darse el caso también que algunos de esos padres sean abusivos, ¿no? O en los centros de detención, que los niños menores de edad sean abusados por otros adultos también, ¿no? Cuando los mantienen en un centro de detención adultos y niños juntos, corren ese riesgo también, ¿no? Y continúa la sección C, dice, sin embargo, el secretario no detendrá a una familia extranjera junta cuando exista la preocupación, ¿no?, de que el niño extranjero, bueno, esto ya lo leí, con su padre extranjero represente un riesgo para el bienestar del niño. El secretario de Defensa, agregan en la tercera parte de la sección C, el secretario de Defensa tomará todas las medidas legalmente disponibles para proporcionar al secretario de Seguridad Nacional, a pedido, cualquier instalación existente disponible para el alojamiento y cuidado de familias extranjeras y construirá dichas instalaciones si es necesario y de conformidad con la ley. El secretario, en la medida en que lo permita la ley, será responsable del reembolso por el uso de esas instalaciones. Obviamente, todo esto tiene un costo, todo esto cuesta dinero, mantener a esa gente allí hasta que de verdad se descubra si pueden obtener asilo o no, o si tienen que irse del país, ¿no? Luego, la sección D dice, los jefes de los departamentos y agencias ejecutivas pondrán a disposición del secretario, en la medida de lo que lo permita la ley, cualquier instalación que sea adecuada para tales fines para el alojamiento y cuidado de familias extranjeras en espera de procedimientos judiciales por ingreso indebido. El secretario, en la medida que lo permita la ley, será responsable del reembolso por el uso de esas instalaciones. El fiscal general presentará de inmediato una solicitud ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California para modificar, aquí viene, el acuerdo el acuerdo judicial Flores versus Sessions, dice, ¿no?, de manera que permita al secretario de Seguridad Nacional, en virtud de las limitaciones de recursos actuales, detener a familias extranjeras juntas durante la tramitación de procedimientos penales por ingreso indebido o cualquier deportación u otros procesos de inmigración. Como ven, lo que estaba tratando de hacer Donald Trump es mantener a la familia juntas siempre y cuando de verdad sean familias, ¿no? Y esto fue reportado por varios medios, incluso Gateway Pundit y otros, ¿no?, que no son medios masivos, pero que digamos que son más apegados a la verdad, ¿no? Incluso acá Gateway Pundit decía, el fiscal general Jeff Sessions, en ese momento, bajo el gobierno de Trump, insiste en que los adultos detenidos, mientras están viajando con niños y que dicen ser sus padres, deberían pasar por una prueba de ADN junto con otras pruebas biométricas para probar que están verdaderamente relacionados. Muchos de aquellos atrapados con niños no son sus padres, sino coyotes, es decir, los traficantes de seres humanos, a quienes les han pagado para que hagan cruzar a los menores de edad la frontera. O peor aún, traficantes de seres humanos. Estos es menos probable que traten de cruzar la frontera con niños para meterse a Estados Unidos si es que pueden ser identificados genéticamente. Y aquí agrega Gateway Pundit, ¿no? Dice, como reportó el Gateway Pundit, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados bajo la administración Obama falló en proteger a miles de niños centroamericanos quienes llegaron en grandes cantidades a la frontera de Estados Unidos. Al no revisar apropiadamente a los
cuidadores aprobados por el gobierno, las personas que iban a cuidar de estos menores de edad, quienes muchas veces eran traficantes y abusadores. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo los medios masivos voltean todas las noticias? Y en realidad dijeron que Trump separaba a las familias, pero no. La ley de inmigración de 1952, firmada por Truman, desde ese momento ya decían que los menores de edad que entran con adultos tiene que confirmarse que de verdad sean sus padres. Y Trump trató de mantenerlos juntos porque el acuerdo Flores, ese entre comillas acuerdo prejudicial Flores, hacía que separaran a los niños de los adultos. ¿Se dan cuenta todas las mentiras que los medios masivos dicen? Así que ahora ya saben, pues, esa es la respuesta de si Trump separó a las familias o no. Es mucho más complicado que decir sí o no. Todo esto tiene un trasfondo que obviamente se presta a que los traficantes de seres humanos se aprovechen de los que cruzan la frontera ilegalmente, especialmente los menores de edad. Así que cuando vean en Google, cuando hagan una búsqueda en Google de si Trump separó a las familias y vean los cientos de artículos que los medios masivos publicaron diciendo Trump separa a las familias, todo eso es mentira. La verdad está aquí, en la orden ejecutiva, en lo que realmente pasa en la frontera, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a dejar los links de toda esta información para que ustedes mismos los puedan leer, lo puedan citar, lo puedan traducir si quieren. Eso es todo por este video. Espero que haya quedado aclarado esto de si Trump separó a las familias o no. Nos comunicamos en el próximo video. Será hasta entonces. Cambio y fuera.